Y bueno, ya volvemos del descanso. Ahora vamos a abordar uno de los temas más importantes del curso, que es el retrocálculo por el método AASHTO 93. Este método se encuentra en la guía de diseño de pavimentos AASHTO del año 93, como lo indica su nombre, y es una parte fundamental para el diseño de rehabilitaciones y refuerzos por este método. El método AASHTO 93 fue publicado como una ampliación y mejora del anterior método AASHTO del año 86. Este método está basado en el empleo de los deflectómetros de impacto para la evaluación no destructiva, ya que la formulación que deriva sus ecuaciones y ábacos está basada en el empleo de una carga circular simple, como vamos a ver posteriormente. Este método se puede clasificar como un método simplificado, ya que permite estimar el módulo del sistema pavimento subrasante, teniendo como base gráficos, ábacos, tablas y ecuaciones que se han obtenido a partir de la teoría de la elasticidad, como las formulaciones de Boussinesq y Burmeister. Al ser soluciones simplificadas, permiten un rápido procesamiento de la información y el cálculo de los resultados puede obtenerse de manera manual, sin la ayuda de computadoras. Este método simplifica el sistema multicapa de un pavimento, llevándolo a un sistema bicapa como los estudiados por Burmeister, para el cual ya conocemos las soluciones que hemos visto en el capítulo 2 de este curso. En pantalla podemos ver un ejemplo de un sistema multicapa que será representado como un paquete estructural con un espesor equivalente a la suma de todas las capas existentes en el pavimento, para el cual existirá un módulo elástico que representará la rigidez combinada de todas las capas. Por debajo existe una capa que representa la subrasante, que tendrá un espesor infinito. Dicha capa de subrasante representa todas las capas construidas sobre el suelo natural, terraplén, hasta llegar al mejoramiento de la subrasante, o en algunos casos lo que se llama como capa de coronación. Entonces es por eso que este método hace hincapié en calcular la rigidez combinada de todas las capas de fundación como un solo valor sobre el cual se van a asentar solamente 3 capas en el caso de pavimentos flexibles: la capa subbase, la capa base y la capa de rodadura, que puede ser concreto asfáltico. Ustedes pueden recordar, en la metodología de diseño vamos a tener 3 coeficientes de capa que van a corresponder a estas 3 capas estructurales. Por lo tanto, todas las capas inferiores deberán agruparse en un solo valor representativo. El método AASHTO utiliza un concepto denominado el número estructural, que representa la suma del aporte estructural de las 3 capas componentes del pavimento. La formulación del método AASHTO nos indica que el número estructural efectivo, o SNEF, puede obtenerse con esta ecuación, que depende del espesor total del pavimento, es decir, la altura de las 3 capas combinadas, multiplicado por la raíz cúbica del módulo elástico representativo o combinado de las 3 capas del paquete estructural. Dicho de otra forma, el número estructural representaría la rigidez de la capa superior del sistema bicapa que estamos estudiando. Para comprender un poco el modelo de cálculo de este método, recordamos que la deflexión en la superficie se puede hallar transformando un sistema bicapa en un semiespacio homogéneo de Boussinesq compuesto por el mismo material del pavimento. Si tenemos un semiespacio homogéneo, recordamos que la ecuación de la deflexión está dada por esta expresión, y si asumimos que la capa tiene un coeficiente de Poisson de 0,5, esta expresión se simplifica bastante, llegando a esta ecuación que vemos en pantalla, que es dependiente de la presión de contacto, el radio del área cargada, el módulo elástico del material y la profundidad en el punto de cálculo. En el caso del sistema bicapa que vamos a analizar con el método AASHTO,
La primera capa está compuesta por todo el paquete estructural de espesor D y módulo elástico E sub P. El punto de análisis se encuentra en el eje de simetría de la carga sobre la subrasante, que tiene un espesor infinito. Lo que queremos hacer es reemplazar este sistema bicapa por un semiespacio homogéneo de Boussinesq con una profundidad equivalente al punto de análisis para poder calcular la deflexión en este punto. Entonces, la deflexión en la superficie se puede obtener de la anterior ecuación, como vemos en pantalla, que dependerá de la presión de contacto y del radio de carga, además del módulo del material del semiespacio homogéneo. Si el espesor total del pavimento es D, como hemos dicho, la deflexión en la subrasante estará dada a una profundidad D. Y con la expresión de Boussinesq, haciendo Z igual a D, obtenemos esta formulación. Por otra parte, sabemos que la deflexión en la capa superficial, es decir, el pavimento, se dará entre la superficie y el punto ubicado a una profundidad D. Por lo tanto, obteniendo la diferencia entre las deflexiones calculadas anteriormente, encontraremos la deflexión que se da en la capa superficial. Una vez que hemos obtenido la deflexión en la capa del pavimento, tendremos que obtener la deflexión en la capa de subrasante que está por debajo. Dicha deflexión se calculará transformando el sistema bicapa en un sistema equivalente, es decir, un semiespacio homogéneo, con un módulo igual al de la capa inferior esta vez, que será el módulo resiliente. De esta forma, calcularemos un espesor equivalente empleando el método de Odemark que hemos visto en el capítulo 2, mediante el cual podremos obtener la profundidad de análisis que será equivalente en el caso de un semiespacio homogéneo. De esta forma, tenemos que la ecuación para la deflexión en la subrasante será la que está en pantalla, y transformando el espesor con la equivalencia de Odemark, reemplazamos la altura o profundidad D por el parámetro D equivalente. Una vez que tenemos el nuevo sistema o semiespacio homogéneo que representará a las dos capas, la deflexión total medida en la superficie corresponderá a la suma de la deflexión del pavimento y de la subrasante. Términos que anteriormente ya han sido definidos y que resultan en la conocida expresión que vemos en pantalla, que se encuentra publicada en la Guía de Diseño AASHTO de 1993. Esta derivación, si bien no es exacta, es un método simplificado que ha permitido durante muchos años el empleo directo de este tipo de formulaciones para obtener soluciones bastante precisas. Y actualmente sigue manteniendo su vigencia debido a la amplia difusión de esta técnica. Existen muchos programas, como en nuestro medio DIPAV, por ejemplo, que emplea el método AASHTO, al cual se le puede introducir datos de deflectometría para el cálculo, el retrocálculo del módulo resiliente y del número estructural del pavimento. Ahora vamos a proceder a indicar los pasos para la aplicación de este método para obtener el retrocálculo del módulo resiliente y del número estructural del pavimento. El primer paso será el cálculo del módulo de subrasante, conociendo una deflexión medida con un geófono que está ubicado a una distancia determinada desde el punto de aplicación de la carga. Esto se realiza empleando la ecuación en pantalla, la cual podemos recordar que viene de la aplicación de la teoría de Boussinesq para un semiespacio homogéneo, donde vemos que P representa la carga aplicada, D sub R será la deflexión medida en la superficie a una distancia R del plato de carga del equipo de medición, y R es la distancia al geófono en este caso.
El paso 2 será calcular el módulo elástico del pavimento resolviendo la ecuación que hemos obtenido anteriormente. En este caso conocemos D sub 0, que será la deflexión bajo el plato de carga, y tenemos los otros datos como la presión de contacto, el radio de carga circular del plato de carga, conocemos el espesor total del pavimento y ya hemos calculado el módulo resiliente. Por lo tanto, lo único que resta es obtener el módulo elástico efectivo del pavimento. El método AASHTO considera la susceptibilidad de las capas asfálticas a la temperatura mediante la aplicación de un factor de corrección de la deflexión central, el cual podemos obtener del ábaco que se encuentra en pantalla. Este ábaco ha sido extraído de la guía AASHTO. Entonces, como podemos ver, el factor de corrección dependerá de la temperatura de la mezcla al momento de la medición en campo y del espesor del concreto asfáltico, para obtener la nueva deflexión central que deberá ser empleada para el retrocálculo del módulo. El paso 2 se puede realizar con la ayuda de este gráfico que presenta soluciones para una gran cantidad de condiciones de módulos elásticos y módulos resilientes. Pero se debe tener el cuidado ya que esta solución solamente es útil para deflectómetros de impacto con un plato de carga de 5.9 pulgadas, es decir, platos de 30 centímetros de diámetro. Para utilizar este ábaco se debe ingresar con el espesor total del pavimento y con la relación de módulo resiliente por la deflexión central dividida entre la carga aplicada. Esto nos dará la relación de módulos del sistema bicapa. Y ya que conocemos el módulo resiliente, podremos obtener directamente el módulo del pavimento. Como tercer paso, se debe verificar la distancia de cálculo del módulo resiliente, para la cual, según Darter, se debe cumplir la condición de que la deflexión dependa únicamente de la deformación de la subrasante, es decir, que esté fuera del rango del alcance del bulbo de presiones que genera la carga del equipo del ensayo no destructivo. El método indica que esta condición se cumple siempre y cuando la distancia de cálculo empleada para el módulo resiliente se encuentre a una distancia mayor a 0.7 veces el radio del bulbo de presiones medido en la superficie de la subrasante, lo cual se puede calcular con la expresión en pantalla, como podemos ver. En este ejemplo, se puede ver gráficamente que la distancia correspondería al sensor número 5, ubicado a una distancia R del eje de la aplicación de la carga. En caso de que no se cumpla esta condición, se debe realizar un proceso iterativo de verificación para todos los geófonos con los cuales se haya obtenido mediciones, hasta encontrar la distancia que cumpla la condición más cercana al punto de aplicación de la carga. La condición anterior corresponde a la verificación que se realizó durante el desarrollo del método, mediante la cual se pudo apreciar que a partir de 0.7 veces el radio del bulbo de presiones se obtenía una estimación más precisa del módulo resiliente comparado con ensayos de laboratorio. Otro punto a considerar es que, ya que estamos considerando la deflexión que depende solamente de la subrasante, no se requiere una corrección por temperatura en este caso. Y finalmente, el cuarto paso será corregir el módulo resiliente de subrasante obtenido aplicando un factor de ajuste denominado C, que vendrá como multiplicador a la ecuación anteriormente definida, el cual según el método AASHTO debe tener un valor de 0.33, pero en realidad este factor corresponde al ajuste por la elasticidad no lineal de los materiales y puede ir de 0.3 hasta 0.9 típicamente. El hecho de requerir emplear el factor C se debe al comportamiento de los suelos ante la aplicación de las cargas. Como podemos ver en la diapositiva a mano derecha,
El módulo resiliente de diferentes materiales finos, típicos de los suelos, varían en función del esfuerzo desviador que se aplica durante el ensayo del módulo resiliente. En este ejemplo podemos apreciar que para 4 tipos de subrasantes, desde muy suaves hasta consideradas bastante rígidas, el módulo resiliente va a ir reduciendo su valor a medida que el esfuerzo desviador incrementa, lo que significa que el suelo, bajo las condiciones de la carga, tendrá un módulo resiliente menor en el caso de los suelos finos, por lo cual debe corregirse, ya que la deflexión que estamos empleando a una distancia R no sufre el mismo esfuerzo desviador que el punto debajo de la carga. Adicionalmente, el quinto paso es la determinación del número estructural efectivo del pavimento, o SNEF. Habíamos mencionado que la rigidez combinada de las capas se expresa como el número estructural efectivo, según la expresión que está en pantalla. Entonces, una vez habiendo calculado el módulo elástico efectivo del sistema de capas que representan al pavimento y conociendo el espesor combinado, podremos obtener directamente este número, que nos servirá tanto en la evaluación estructural como en el diseño de rehabilitaciones. Ahora vamos a resolver un ejemplo de una estructura de pavimento flexible que tiene 6 centímetros de carpeta asfáltica, 17 centímetros de base granular y 30 centímetros de subbase, sobre la cual se habría realizado un ensayo de deflectometría con una carga de 40 kilonewtons sobre un plato de carga de 30 centímetros de diámetro, habiéndose obtenido las deflexiones que vemos en pantalla. Conocemos que la temperatura del concreto asfáltico al momento de la medición era de 32.2 grados centígrados o 90 grados Fahrenheit. Acá tenemos inicialmente la configuración del equipo de medición. Los sensores o geófonos estaban ubicados a 20, 30, 45, 60, 90, bueno, hasta 180 centímetros. Y las deflexiones que se han obtenido en este caso están en unidades del sistema internacional, en milésimas de milímetros. El primer paso será el cálculo del módulo resiliente, para el cual, como hemos visto anteriormente, debemos encontrar el sensor que está lo suficientemente alejado como para representar el desplazamiento de la subrasante únicamente, pero al mismo tiempo debe ser lo suficientemente cercano para evitar imprecisiones debido al uso de deflexiones muy pequeñas. Como pueden ver acá, las deflexiones más cercanas a la aplicación de la carga pueden ser superiores en varios órdenes de magnitud a las últimas deflexiones medidas en el cuenco de deformación, por lo que si en el caso de que se tomaran mediciones muy pequeñas, se podría estar trabajando con lecturas no muy precisas del equipo. El procedimiento normal para este cálculo se realiza empezando con la deflexión 1 o la primera deflexión ubicada más cercana al punto de aplicación de la carga. Entonces, siguiendo el procedimiento, realizaremos la corrección de la deflexión central por la temperatura. Tenemos que para 90 grados Fahrenheit y un espesor de 2 pulgadas del concreto asfáltico, en realidad es un poquito más que 2, obtenemos un factor aproximadamente de 0,94, por lo que trabajaremos con una deflexión central de 772 milésimas de milímetro. Del ensayo conocemos el valor de la carga aplicada y el valor de la deflexión en el sensor número 1, que corresponderá a 19.8 milésimas de pulgada, ubicada a 20 centímetros del eje de simetría. Empleando la ecuación de Boussinesq, obtendremos un módulo resiliente de 94.9 megapascales. El siguiente paso será obtener el módulo elástico del sistema del pavimento, para lo cual podemos emplear esta gráfica que ya hemos mencionado, a la cual ingresaremos
con los parámetros que se requiere. Calculamos el término módulo resiliente por deflexión central sobre la carga, que nos va a dar el valor de 46.53, y conocemos el espesor total del pavimento, que son 20.9 pulgadas. Con estos parámetros ingresamos a la gráfica y obtenemos una relación de módulos de 2. Una vez que conocemos esta relación, podremos calcular el módulo elástico del pavimento. Otra forma de resolver este problema será empleando la ecuación que hemos derivado anteriormente, correspondiente a la deflexión debajo de la carga. Entonces, el módulo elástico será 28.000 psi. Ahora el siguiente paso es verificar la distancia de cálculo del módulo resiliente. Se debe verificar que esta distancia sea mayor a 0.7 veces el radio del bulbo de presiones sobre la subrasante. Conocemos la ecuación y también conocemos el radio de la carga del plato. Entonces tenemos que el término a su vez será 27.19. Y verificando la condición, vemos que R, que era la distancia del primer sensor, o 20 centímetros, que son 7.87 pulgadas, no cumple la condición de ser mayor a 0.7 veces el radio del bulbo de presiones, que son 27 pulgadas. Entonces repetiremos el cálculo del módulo resiliente con el siguiente sensor o siguiente geófono, que se encuentra ubicado a 30 centímetros de la carga aplicada. En este caso conocemos los datos, que son los mismos, pero la distancia varía a 11.8 pulgadas. Y la deflexión, en este caso, deberá emplearse la correspondiente a la medida por el segundo geófono, que en este caso son 379 milésimas de milímetro o 14.9 milésimas de pulgada. Con los datos del segundo geófono calculamos el módulo resiliente empleando la misma ecuación y obtenemos 12.181 psi. Repetimos el cálculo del módulo elástico del pavimento empleando nuevamente la gráfica o con la solución de la ecuación que ya hemos visto. En este caso el término varía y pasará a ser 41.17. El espesor se mantiene constante, ya que es el mismo pavimento. Entramos a la gráfica y se ve una ligera variación en la relación de módulos, para la cual obtenemos aproximadamente 2.4. En este caso el módulo elástico del pavimento pasa a ser 29.200 psi. Y con este valor pasamos a verificar nuevamente la condición de la distancia al punto de aplicación de la carga. Con el nuevo dato, el radio del bulbo de presiones pasa a ser 28.6 pulgadas y vemos que la distancia del sensor escogido para el cálculo del módulo resiliente todavía no cumple la condición requerida del 70% del radio del bulbo de presiones. Por lo tanto, debemos pasar al siguiente geófono. En este caso, el sensor número 3, que presenta una deflexión de 247 milésimas de milímetro o 9.7 milésimas de pulgada. Este sensor ya se encuentra ubicado a 45 centímetros del eje de simetría, es decir, 17.7 pulgadas. Calculamos el módulo resiliente, se obtiene un valor similar al anterior, 12.400 psi. Y repetimos el cálculo del módulo elástico del pavimento. En este caso empleamos el nuevo módulo resiliente y vemos un nuevo factor de 42.12 que nos va a permitir obtener una relación de módulos muy cercana a la anterior, digamos, obteniendo un módulo elástico del pavimento también muy parecido al anterior caso, con 29.000 psi. Verificando la distancia para este sensor, podemos calcular nuevamente los parámetros y vemos que aún no se cumple la condición requerida, lo cual nos obliga a pasar al siguiente sensor. Pasando al cuarto sensor, vamos a repetir todo el cálculo del módulo resiliente
En este caso será 15.300 psi. Ya estamos trabajando con una distancia de 60 centímetros desde la aplicación de la carga, lo cual tal vez va a tener un mayor efecto en el cálculo. Vemos que en este caso la relación de módulos va a ser menor a 2, 1.75, lo cual nos va a dar un módulo elástico ligeramente superior al de los ejemplos anteriores, con casi 30.000 psi. Con este valor calculamos el radio del bulbo de presiones, que se va haciendo menor, y comparamos con la distancia a la carga, lo cual en esta ocasión sí se logra cumplir. Es decir, que la distancia de 60 centímetros es mayor al 70% del radio del bulbo de presiones en la subrasante, que es de 25.8 pulgadas. Una vez que se ha encontrado el geófono que cumple la condición, adoptamos estos valores como los válidos para el retrocálculo de este sistema bicapa. Finalmente obtenemos que la capa superficial tendrá un módulo elástico de 29.900 psi o 206 megapascales, muy similar a una base granular, digamos. Y la subrasante o capa infinita, de espesor infinito, tendrá un módulo resiliente de 15.300 psi o 106 megapascales. Adicionalmente, calcularemos el número estructural que define la rigidez del paquete con la ecuación que hemos visto anteriormente, obteniéndose el valor de 2.91. Entonces, comparando estos resultados con los anteriores métodos, veíamos que aplicando la ecuación de Boussinesq, el módulo resiliente de la subrasante obtenido era de 94 megapascales, con el método Jonah-Pave era de 106. Hogg nos daba una estimación menor debido a que el método es un poco diferente, y el método Ashton nos da una estimación muy similar a Jonah-Pave y muy cercana a Boussinesq con 106 megapascales. Ahora no debemos olvidarnos que el paso final será ajustar el valor del módulo resiliente con el factor C, que es 0.33, con lo cual obtendríamos un valor de 35 megapascales para las condiciones de diseño empleando el método Ashton. Como veíamos anteriormente, este factor es indispensable para corregir el efecto de la no linealidad, ya que estamos tratando con un suelo fino. Sin embargo, dependiendo del tipo de suelo, pueden existir diferentes valores recomendados para el coeficiente C. Podemos encontrar en la bibliografía, por ejemplo, el Manual de Carreteras de Chile, que nos presenta un rango bastante amplio de valores del coeficiente C, que van desde 0.33 para suelos finos hasta 1 para suelos o subrasantes totalmente granulares, pasando por valores intermedios, terraplenes granulares que se encuentran sobre suelos finos. En el caso de la guía de diseño Ashton del año 2008, se tienen recomendaciones para el retrocálculo de subrasantes, dependiendo si estas se encuentran debajo de capas estabilizadas, debajo de carpetas asfálticas o de losas de hormigón, o el caso general con agregados, con bases de agregados, componentes en el paquete. Por otra parte, presentamos en la diapositiva resultados de una investigación de la Argentina en la cual se han realizado mediciones de módulo resiliente en laboratorio y mediciones de deflectometría de impacto en campo en diferentes suelos para obtener el coeficiente de ajuste que corresponde para este tipo de suelos. La gran variabilidad de este factor, como vemos, nos indica la importancia de realizar la investigación para las condiciones específicas de un proyecto o en nuestro caso para los suelos de las regiones de Bolivia. En nuestro país actualmente ya contamos con los equipos que se requieren para realizar estas investigaciones, como equipos para la medición de módulos resilientes
y equipos de deflectometría de impacto. Es por eso que es importante enfocar los esfuerzos para el estudio de estos parámetros, de modo que podamos obtener relaciones que nos sirvan para calcular de manera más adecuada y realizar evaluaciones estructurales más precisas. A continuación vamos a realizar la resolución de un ejemplo adicional con el método AASHTO, que corresponde a un pavimento flexible sobre el cual se ha realizado una medición de deflexiones en un punto con los datos que vemos en pantalla. Se aplica una carga de 41.6 kilonewtons. La temperatura del concreto asfáltico al momento de la medición era de 38 grados centígrados. El espesor de la carpeta asfáltica, en este caso es de 11 centímetros. El espesor total del pavimento es de 54 centímetros, considerando base y subbase granular. Y las deflexiones medidas las podemos ver en la tabla. El primer paso, nuevamente recordamos, será la corrección de la deflexión central por la temperatura del concreto. Empleamos el ábaco que ya conocemos, que hemos extraído de la guía AASHTO, y vemos que para prácticamente 100 grados Fahrenheit y un poquito más de 4 pulgadas, obtenemos un factor de corrección de 0,78, lo que convierte a la deflexión central de 699 milésimas a 545 milésimas de milímetro. En este caso conocemos la carga de aplicación del deflectómetro, que para este ejemplo es de 41.62 kilonewtons o 9.300 libras. Hemos realizado previamente ya las iteraciones y hemos llegado a la deflexión ubicada a 60 centímetros o 23.6 pulgadas en este caso, para la cual se ha obtenido un valor de 4.5 milésimas de pulgada. Con este valor calculamos el módulo resiliente de la subrasante y obtenemos que este es de 20.800 psi. El segundo paso es calcular el módulo elástico del sistema de capas del pavimento con la figura que ya conocemos. Encontramos el término módulo resiliente por deflexión central sobre la carga, que es de 47.74, y el espesor total conocemos que es 54 centímetros, con lo que encontramos una relación de módulos de aproximadamente 2. Con esta relación de módulos obtenemos el módulo del pavimento, que sería 40.700 psi. Y verificamos si la distancia del sensor escogido es mayor al 70% del radio del bulbo de presiones. Calculamos el radio, que es 27 pulgadas, y realizando esta comparación vemos que se logra cumplir esta condición. Una vez que se ha cumplido, no realizamos ya el mismo proceso para los siguientes geófonos y nos quedamos con estos resultados. Entonces, la solución de nuestro sistema bicapa será un módulo de la capa superficial de 40.700 psi y un módulo de la capa de subrasante de 20.400 psi, como vemos en pantalla. Conociendo el módulo elástico del pavimento, podremos calcular el número estructural, que en este caso será de 3.29. Y de esa manera finalizamos este capítulo con el método AASHTO y nos vemos después de un descanso. Gracias.